Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Espero que todos estén bien en sus casas. ¿Verdad? Vamos a comenzar clase de jóvenes y juveniles. Pero antes de eso, vamos a orar para así, ¿verdad?, presentarlo a Dios, que Él se glorifique de gran manera y que Él hable a nuestras vidas. Santo Jesús. Santo aleluya, Padre, gracias, Dios mío, santo aleluya, Padre, por este día, Padre, que tú nos regalaste, Dios mío, santo aleluya, Padre, para adorarte y glorificar tu santo nombre, Dios mío, santo aleluya, Padre. Dios mío, santo aleluya, Padre, yo te pido, Espíritu Santo, Padre, que tú te glorifiques de gran manera, Padre. Dios mío, santo aleluya, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, tomando y construya el dominio, Padre, que sea tú, Dios mío, santo aleluya, Padre, hablando otra vez de nuestras vidas, Padre, porque tú conoces nuestras necesidades, Dios mío, santo aleluya, Padre. Tú conoces nuestra alma, Padre. Tú conoces nuestro interior, Dios mío, santo aleluya, Padre. Tú sabes, Espíritu Santo, Padre, que queremos seguir buscando tu presencia, Padre. Queremos seguir escuchando tu palabra, Padre. Que seas tú, Dios mío, santo aleluya, Padre. Que sea el centro, Dios mío, santo aleluya, Espíritu Santo, Padre. Ministra a cada uno de nosotros, Dios mío, santo aleluya, Padre. Todo esto te lo pedimos, Dios mío, santo aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La clase de hoy se titula, vamos para la lección 24, se titula Lidia, una mujer de negocios. Para ustedes, ¿qué es negocio? Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales comprando y vendiendo mercancía o servicios. El término de negocio se utiliza para designar el local comercial como un restaurante, ¿verdad? Prácticamente los restaurantes lo usan bastante, pero obviamente porque muchas personas van a ir a comer y ahí pues, vienen muchas personas, ya sea Lucio es como un restaurante, Johnny's Restaurant, hay varios restaurantes. Hay unos pequeños, otros grandes, dependiendo de la ganancia que tenga esa persona, el dueño de ese restaurante. Una tienda de ropa, ya sea Burlington o Walmart. Yo puse Burlington porque Burlington es una tienda prácticamente grande, donde hay mucha ropa y es barata. Y además de eso vende algunos accesorios, de verdad. Y también Walmart hay de todo, hay de ropa, puede hacer compras, medicina, cosas electrónicas, juguetes. Prácticamente Walmart está todo lo que uno necesita. Una farmacia, porque una farmacia prácticamente todo el mundo va cuando se enferma, cuando van a comprar los medicamentos. También por comprarse algunas cosas que hacen falta como para resolver también, porque también es como para resolver en el momento, como en caso de emergencia. Y el cine, pues muchas personas van al cine, van a ver películas, ¿verdad?, estrenas que se han estrenado, películas nuevas, y pues muchas personas, ¿verdad?, van a los cines. El principal de un negocio es obtener ganancia. Si un negocio no tiene ganancia, no puede reproducirse, no puede echar para adelante. Pero antes de pensar en eso, él tiene que tener mucha demanda, como los ejemplos que yo he mencionado. Prácticamente negocios prácticamente son de mucha demanda, porque muchas personas vienen. Es algo como que pues se ve mucho y pues es mucha, ¿verdad? Como había explicado, tiene que tener mucha demanda. Y para conseguir ganancia debe haber compradores y fabricantes.
Santo Jesús. Y, ¿verdad? Uno empieza ¿cómo le explico? Uno empieza, ¿verdad? Para empezar un negocio uno tiene que empezar desde muy abajo, desde un poco, ¿verdad? Desde muy poco. O sea, uno empieza uno solo. Y, ¿verdad? Uno no va a empezar así rápido, hacia las millas, ¿verdad? Por decirlo así, una empresa grande. No, uno empieza desde más bajito, desde uno solo, ¿verdad? Poco a poco. Uno empieza desde un local pequeño y si tú ves que poco a poco, ¿verdad? Las ganancias ¿verdad? Te ha ido bastante bien, pues puedes seguir alquilando otro local y ¿verdad? Si sigue yendo bien, ¿verdad? Puede solicitar, ¿verdad? Empleado, ¿verdad? Relacionado a lo que, relacionado al negocio que sea. Santo Jesús. Y como había explicado, y para conseguir compradores, clientes o hasta empleados debe haber mucha demanda. Básicamente, también los barberos, ahora más todavía con esta situación que estamos viviendo, hay mucha demanda porque es normal que el varón ahora quiere recortarse, no lo vamos a estar pelú. En todo el tiempo tenemos que recortarnos y ya prácticamente en 2 semanas ya el pelo crece y hay que volver otra vez a la barbería. Y, ¿verdad? La barbería tiene mucha demanda. Y yo quería decir algo ahora, lo voy a decir ahora, que yo había explicado antes de que había que empezar poco a poco, que, ¿verdad? Uno empieza uno solo, así mismo fue Jesucristo. Jesucristo, él empezó solo, su ministerio él empezó solo, no lo empezó con mucha multitud, como, ¿verdad? Lo hemos visto en las historias de él, en lo que está la palabra, en el libro del Evangelio. Él empezó solo y después fue que las personas se le siguieron acercando, escuchando y gracias a eso él escogió a los 12 apóstoles para dar la encomendación de más luego de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué negocio tenía Lidia? ¿Le faltaba algo? ¿Qué más le faltaba? En la idea principal, déjame buscarlo por aquí para leerlo en el libro. Dice así: al reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas, podemos descansar en su perfecta voluntad. Voy a decir lo que el Espíritu me inspiró. Como creyente en Cristo Jesús debemos totalmente poner nuestra confianza en Dios. Todas las cosas que tenemos en la vida, porque Él tiene el control de todas las cosas. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo tú, eres mi Dios. Salmo 31:14. También debemos de reconocer que sin Cristo nada podemos hacer, porque por nuestra fuerza no podemos lograrlo. Debemos de negarnos a sí mismos y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir por de mí, nígase a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Esto se encuentra en San Marcos 8:34. Dependemos totalmente de Dios. Santo Jesús. También el texto de Filipenses 4:13, que es muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se refiere en eso, ¿verdad? En otras palabras, ese versículo da a entender el reconocimiento que le estamos dando a Dios, porque sin Él no somos nada, porque por nuestras fuerzas no podemos, sino con las de Dios lo podemos lograr. Y ese versículo es muy conocido, pero tenemos que ese versículo vivirlo para entonces decirlo, pero nos ayuda, nos da fuerza para seguir adelante ese versículo. Santo Jesús. Ahora sí, como dice la palabra en Isaías 41:13, porque yo
Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Llega un momento en nuestras vidas que nos cansamos y nos cargamos de nuestras quehaceres, pero Jesucristo dijo que vengamos a Él porque Él nos hará descansar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo 11:28. Y básicamente eso se refiere, ya sea en el trabajo que te estés realizando o en la universidad, las cosas de la casa, muchas cosas. Y a veces como humanamente los cansamos porque es nuestro padecer en este cuerpo, en esta carne. Pero aquí lo estamos, ¿verdad? Está dando a entender que todas las cargas hay que dejarlas a Cristo Jesús. Hay que venir a Él para poder descansar y reposar en su presencia. Santo Jesús. Vamos para la lectura bíblica. Se encuentra en Hechos 16, versículo 9, del 9 al 15. Vamos a leerlo corrido para así luego explicarlo con mis propias palabras lo que se está refiriendo en la historia de hoy. Dice así: con la comunión del Padre, del Hijo, con la comunión del Santo Espíritu. Amén. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos en el Evangelio. Salpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad de algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde salían a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obliga a quedarnos. Santo Jesús. Ahora voy a decir lo que yo escribí. Pero disculpen. Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Eso quiere decir que Lidia tenía dinero, era de clase alta, ¿verdad? Una persona que era pudiente, ¿verdad? No que era muy multimillonaria, pero en sí, mayormente para aquel tiempo las personas, y, ¿verdad? y para este tiempo también, que se ha visto también, que las personas comerciantes, pues eran de personas adineradas, unas personas que son pudientes, que no le hacen falta nada, unas personas que pertenecen a la clase alta. Y lo que, ¿verdad? El negocio que ella tenía, vendía púrpura, que era costosa tintura, que provenía de su ciudad, industria de lana y teñido de tela. Eso era algo bastante, era muy caro bastante, porque prácticamente la púrpura lo usan básicamente los nobles, básicamente hasta los príncipes, ¿verdad? Son telas muy costosas, son telas que de verdad vamos a decir, la familia real lo utiliza, la nobleza, Santo Jesús. Pero de la ciudad que pertenecía, Lidia era pecaminosa, donde existía la idolatría. Y como, ¿verdad? Tú te preguntarás, ¿verdad? Si había escuchado lo que había leído los versículos
que hablaba sobre que ella adoraba a Dios. Pues, ¿cómo tú te preguntarías si orando, o sea, ella está en un lugar de idolatría donde hay muchas cosas que no le agradan a Dios, cómo ella estaba adorando a Dios en un lugar así? Lo vamos a ver luego. Dice en la palabra, habla en el versículo 14 que Lidia adoraba a Dios. Nos da a entender que ella renunció a todo aquello que le impedía acercarse a Dios. En otras palabras, renunció a las creencias que tenía en la ciudad donde pertenecía. Para ella, me imagino que no se le fue fácil, ¿verdad? No lo había escrito aquí, pero no se le fue fácil nada porque, ¿verdad? Porque estando, ¿verdad? En un lugar donde hay mucha idolatría, un lugar, ¿verdad? Que son otras creencias que nosotros creemos de Cristo Jesús, pero lo que quiero decir es que es muy difícil porque no era la influencia era más de la idolatría que la de Dios. Y básicamente, como ahora se me olvidó lo que iba a decir, este, como que no sé, no dijo como que se dejó de influenciar porque Amor tal vez al principio ella tenía esas creencias, pero me imagino que para que había adorado a Dios, el Dios que tú y yo le adoramos, tuvo que haber escuchado de él anteriormente. Amor fue un predicador que fue, ¿verdad? Vino donde ella y le habló de la palabra, o fue que también escuchó rumores sobre lo que Dios hacía con el pueblo de Israel. Puede ser muchas cosas, varios factores. Eh, este acto de Lidia puede hacer enterado a las personas que vivían en esa ciudad, pero ella no avergonzó de Dios, no se avergonzó de Dios, ni lo negó delante de los hombres. A cualquiera pues que me confesase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 10:32. Iba a decir algo también. Este. Se me olvidó. Si me acuerdo, pues lo digo luego. Antes de que Lidia se encontraba con Pablo, en el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo esa visión y automáticamente supo que era Dios, que le estaba hablando para que le fuera en Macedonia a predicar la palabra. De entender que Pablo estaba atento a la voz de Dios, al mandato de él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. San Lucas 10:27. Ahí, ¿verdad? Podemos ver a Pablo también la disposición que él estuvo al servicio del Señor, porque él prácticamente viajando en varios lugares, como podemos ver los misioneros de hoy en día, que van de lugar en lugar, y básicamente era caminando. Santo Jesús. Para ese tiempo no existía aviones, no sé, ¿verdad? Que nos hace más cómoda más la vida. Y para aquel tiempo usaban también, además de caminar, ¿verdad? Pues también también se iban en los barcos. Esa era, para aquel tiempo era su única transportación en los barcos y salpaban hasta llegar a la tierra donde iban a ir. Santo Jesús. Pablo obedeció la voz de Dios y fue a Macedonia para predicar el Evangelio. Cuando llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y se quedaron por algunos días. ¿Verdad? Él obedeció la voz de Dios, que era también el Espíritu Santo. Pues
anteriormente de esta historia se estaba hablando de que ellos pues querían ir a un lugar que, ¿verdad? Yo lo voy a leer ahora en la Biblia, que eso está en la palabra. Pues el Espíritu Santo no se lo permitía y hubo como 2 ocasiones que no le permitía. Y era porque Dios sabía la necesidad de cada persona. Dios, ¿verdad? Santo Jesús. Y también da a entender que cualquier cosa que el Espíritu Santo nos vaya a pedir que nosotros hagamos o que nosotros no hagamos, de todas formas, sea un sí o no, tenemos que obedecer esa voz de Dios. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo, porque para eso Jesucristo Jesucristo ascendió y él mismo dijo que no los dejará huérfanos, sino que iba a enviar al Consolador, en la promesa del Padre, que es Dios. Santo Jesús. Me voy a buscar lo que yo había explicado ahorita. Voy a buscar aquí. Dice aquí. Aquí se encuentra en el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Mitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. So que ahí da a entender que antes de que Dios, ¿verdad?, le hubiera dado la visión a Pablo para ir a Macedonia, pues trataban de ir a otros lugares, a otros diferentes lugares del mundo, pero el Espíritu Santo no le permitió. Por eso es que es importante, hermano, joven, que escuchar esa voz de Dios, obedecerlo en todo, sea un sí o sea un no, obedecerlo. Santo aleluya. ¿Por dónde me quedé? A ver dónde me habría quedado. No me acuerdo. Este es un acto de obediencia a Dios. Y que Pablo, si es verdadero siervo de Dios, porque no todos lo son. No todo el que me dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 7:21. So que hay de entender que no todos los que van, ya sea a la iglesia o los que dicen ser cristianos, no lo son. O sea, no están dando a entender que no todo el mundo sea así. Pero lo que quiero decir es que no todos hacen la voluntad de Dios. No todos hacen conforme al agrado que Dios quiere que nosotros hagamos. Santo Jesús. Pablo tuvo un corazón dispuesto al servicio que Dios le encomendó, como el llamado del profeta Isaías que se encuentra en Isaías 6:8. Después oí la voz de Dios del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En el versículo 13, Pablo fue al río donde se oraba. Se sentaron y hablaron a las mujeres que estaban allí. Estaban dirigidos por el Espíritu Santo, que les decían dónde y debían de ir, porque Dios conoce la necesidad de la palabra y para los que aceptaron sus vidas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. También si somos guiados por el Espíritu, por él, pues somos hijos de Dios. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Santo Jesús. En el versículo 14 podemos ver que Lidia estaba entre las mujeres que estaban con Pablo y dice la palabra que ella estaba oyendo lo que Pablo estaba hablando. Así es como empieza la fe. Así es que la
fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y ahí nos da a entender que se necesitan predicadores, se necesitan personas que estén dispuestas al servicio del Señor, como había explicado anteriormente, que llevan la palabra a toda criatura en lugares distintos, donde el Espíritu Santo te mande a ir. Y porque no todo el mundo conoce la palabra de Dios, no todo el mundo conoce quién es Dios, que yo y tú, joven, juvenil y adulto, sirvan, le sirviamos. Santo Jesús. Por eso es que en Romanos 10, 17, ahí habla sobre 17, no, ese es el versículo que ya había leído anteriormente. El versículo creo que 14, si no me equivoco. Le voy a buscarla aquí rapidito. Voy a buscarlo por aquí. Dice, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Santo Jesús. Y es necesario que predicamos la palabra de Dios. Santo Jesús. Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra que fue predicada por Pablo, porque Dios quiere que todos se salven y no quiere que ningún alma se pierda, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. Y también en San Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para ser salvado por él, algo así. Voy a buscarlo el versículo rapidito para decirlo como está escrito la palabra. Debo buscarlo por aquí. Dice 3. Sí. Voy a leerle el 16 y el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Santo Jesús. En el versículo 15 podemos ver que aceptó a Cristo en su corazón y toda su familia porque no sabía el camino de Dios hasta cuando supo que Cristo murió por nosotros. Por eso que era necesario que Pablo fuese allí para que predicara a esa alma que necesitaba saber cuál era el camino, porque ella le adoraba a Dios, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Con toda sinceridad y con todo corazón, pero le faltaba algo porque no conocía verdaderamente el camino. Y el camino era Jesucristo. Santo Jesús. Y todavía contigo con eso hay personas que no conocen quién es Cristo. Todavía no lo conocen, por eso es que es necesario hablarles sobre Jesucristo. Jesucristo es el camino a seguir. Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Porque Dios llega a tiempo en el momento correcto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Y ahí ese versículo se está refiriendo en el momento cuando Jesucristo nació y vino a este mundo para, ¿verdad? Para darnos salvación. Santo Jesús. Y voy a hablar un poquito más anteriormente en los profetas anteriores, antes de que él llegara, ¿verdad? Que está escrito la palabra. Ellos anunciaron que iba a venir un Mesías. Ellos anunciaron, ¿verdad? Que era una profecía
que el Hijo de Dios iba a venir en esta tierra. Y no dijeron en qué momento fuese, ni nada. Simplemente lo anunciaron que iba a venir y cómo iba a venir. Santo Jesús. Y la cuestión fue que después que terminó el Antiguo Testamento, después de los profetas, pasaron como 400 años. Y ese 400 años estaba en silencio. Y amor puede ser en esta tierra una eternidad, pero para Dios era algo pronto, era algo rapidísimo, porque el tiempo de Dios es diferente a como el tiempo que es de aquí en esta tierra. Y eso lo podemos encontrar en Eclesiastés 3:1. Voy a buscarlo por aquí rapidito. Voy a buscarlo aquí. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Santo Jesús. Y lo que quería decir es que el tiempo de Dios, ¿verdad? Si hubo una profecía o un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir en el momento indicado, porque Jesucristo llegó, pero llegó en el momento indicado, en el momento correcto para salvar a muchas personas. Santo Jesús. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y todas las cosas que Él hace, lo hace para el bien de cada uno de la humanidad y para cada uno de nosotros. Santo Jesús. La reflexión también me incluye a mí. Dice, dos preguntas. ¿Llenamos lo que nos faltaba? ¿Cristo está en nosotros? Recuerda, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Santo Jesús. Y hasta aquí en la clase de los jóvenes y juveniles. Espero que les haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Sigamos adelante, ¿verdad? Con Cristo todo lo podemos, porque como dice el Filipenses 4:13, todo lo puedo, el Cristo que me fortalece. Y si lo reconocemos en todo tiempo, créeme, hermano, que vamos a tener muchas grandes bendiciones y grandes recompensas en esta tierra, porque lo confesamos delante de los hombres. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga mucho.